Si alguna vez alguien se pregunta por la receta para dar forma a un ser humano, solamente tendrá que mirar la cadena de ADN. Si quiere conocer los ingredientes, tendrá que remitirse a las unidades más pequeñas, las que empaquetan la información genética, que se llaman cromosomas. Por lo general, los humanos contamos con 46 cromosomas, que organizan la información genética de manera correcta y adecuada. Cada uno de esos cromosomas hace parte de un par de cromosomas, por lo que decimos que los humanos contamos con 23 pares de cromosomas. Para dar forma a un ser humano, tanto el padre como la madre deben aportar, cada uno con 23 cromosomas. Pero ¿qué pasa si uno de los dos agentes da más material genético del necesario? Desde la Universidad del Valle se adelanta una investigación científica para encontrar la cura al síndrome resultante de este desequilibrio genético. Bienvenidos a Eureka. ¿Sabe qué es el genoma? El genoma, pues yo he escuchado lo del genoma humano, que tiene que ver algo con las células, algo así, pero no he profundizado en esa parte. Ese es el origen celular y biológico de los seres humanos. Creo que el genoma está relacionado con el ADN y los cromosomas. Debe tener alguna relación con la genética. El genoma es un gen. El genoma es todo el material genético de un organismo en particular, es decir, toda la información necesaria para formar un ser vivo y heredar estas características a través de las generaciones. El material genético de todos los sistemas biológicos en el planeta Tierra está formado por larguísimas hileras de una molécula conocida como ADN. El genoma de un organismo vivo se encuentra en cada una de sus células. En el genoma, además de los genes propiamente dichos, se incluyen regiones espaciadoras, regiones reguladoras, restos de genes antaño funcionales y muchas otras secuencias de función o papel todavía desconocido, si es que tiene alguno. De hecho, en el genoma humano, apenas el 1.5% del material hereditario tiene una función codificante, es decir, corresponde a lo que solemos entender por genes. Por tanto, el genoma de un organismo es el depositario de la información que permite que cada uno de ellos se desarrolle y responda a las exigencias impuestas por el medio. Pero, además, el genoma es depositario de los cambios que, a lo largo de la historia de la especie correspondiente y de todas sus antecesoras, han permitido su supervivencia hasta nuestros días. En consecuencia, en el genoma se almacena información de dos tipos. Una de inmediata utilidad para el organismo y otra que sirve como registro histórico de este y de sus ancestros. En la década del 30, el científico Davenport sugirió que las irregularidades de los cromosomas podían provocar discapacidad intelectual, incluida la del síndrome de Down. Este síndrome es la consecuencia de la presencia de un tercer cromosoma 21, el cromosoma extra, o de parte de él en las células del organismo humano. El síndrome de Down es la alteración cromosómica numérica caracterizada por la presencia de un cromosoma extra, el cromosoma 21. Nosotros los humanos tenemos 23 pares de cromosomas y en el cromosoma 21 un niño con síndrome de Down pues tiene 3 pares, o sea, ese cromosoma extra. Esa cromosoma extra lo lleva a un desbalance de toda esa homeostasis funcional del organismo, a todas esas alteraciones que conocemos nosotros como características específicas de un niño con síndrome de Down, que tiene talla baja, que tiene la nariz aplanada, algunos rasgos en los ojos, todas esas características. Todos tienen obviamente problemas cognitivos y casi el 40-50% tienen problemas de cardiopatías, problemas en el corazón.
Esta patología fue descrita en un hospital en Londres por John Down, y después corroborada la alteración cromosómica como tal por un francés hacia los años 50. Realmente los estudios del síndrome de Down pues empezaron a caracterizarse desde el punto de vista de la determinación de esa trisomía, como llamamos nosotros, alrededor del nacimiento del niño, para identificar pues las características, para asociarle la trisomía con esas características que nosotros podemos observar. Una persona que tiene síndrome de Down presenta menos circunvoluciones en el cerebro, tiene en general un cerebro más pequeño que una persona sana. También el hipocampo es una zona que se ve bastante afectada, hay menos conexiones entre las neuronas y hay menos neuronas de hecho. Entonces podemos ver amplias diferencias entre una persona que tiene síndrome de Down en la parte del cerebro. Nuestro proyecto más importante, que ya prácticamente estamos a punto de terminar, fue enfocarnos en el síndrome de Down. Ustedes saben, el síndrome de Down es una de las enfermedades genéticas cromosómicas que produce precisamente estas personas que tienen una discapacidad cognitiva y en algunos casos pues una especie ya de retraso en crecimiento que pues a través de una serie de terapias pues logran llegar a una función cognitiva mínima. ¿Qué trabajamos nosotros? Pues trabajamos precisamente explorándole su genoma de estas personas a través de técnicas de secuenciación del genoma, principalmente la parte que codifica por proteínas, genes codificantes, y también estamos viendo la expresión en diferentes partes del cerebro por simulación computacional a partir de muestras post-mortem de cerebros con personas que tienen síndrome de Down. Y de esa manera lo que estamos haciendo es como una especie de red compleja de expresión de genes que están más expresados o menos expresados en el cerebro, en diferentes partes del cerebro de estas personas, desde personas con edad baja hasta personas con edad más adulta, y poder entonces ver cuáles son los genes más importantes que controlarían la función cognitiva y de esa manera comenzar a explorar estrategias para poder restablecer esa función en estas personas. Es lo que llama, digamos, hacer una terapia génica, y actualmente pues, existen muchos instrumentos para hacer eso, y uno de ellos es reemplazar esa parte que está, digámoslo así, afectada, o silenciar un cromosoma extra, porque síndrome de Down son 3 cromosomas 21, y de esa manera lograr ir hacia una especie de terapia de mejoramiento por manipulación genética. Cuando estaba desarrollando mi tesis doctoral o buscando tema para mi tesis doctoral que realicé aquí en la Universidad del Valle, tuve la oportunidad de estar en la Universidad Autónoma de Madrid con la doctora Belén Pérez, y conocí entonces unos estudios que ellos estaban haciendo de identificar algunas alteraciones en los genes de los individuos. Y en ese momento me presentó un artículo de un investigador de Estados Unidos y Canadá que había tomado entonces buscando algún componente genético que estuviera alterado en esas madres que tenían niños con síndrome de Down. Fue así entonces como nos interesó el tema, y yo regresé aquí a Colombia, y entonces en la universidad con el profesor Felipe García y el profesor Alberto Sánchez, investigadores del grupo de biología molecular y patogénesis de acá de la universidad, planteamos entonces hacer el estudio, pero no solamente el componente genético, sino que nos atrevimos entonces a plantear una mirada un poco más sistémica, más integral, y obviamente trabajamos también el componente bioquímico, el componente genético que habíamos conocido en ese momento, y nos aproximamos también a un análisis bioinformático, a un componente, lo que hoy día se llama pues, algo de genómica. La neurogenómica se enfoca en los aspectos dinámicos de los genes, precisamente en las muestras de cerebro.
Entonces lo que hemos hecho hasta ahora desde el enfoque informático es recopilar datos que están en bases de datos públicas en Internet y estamos analizando esos datos para encontrar información importante acerca de las diferencias que hay entre pacientes con personas, individuos con síndrome de Down y controles que serían personas sanas, sin síndrome de Down. El principal objetivo es hacer una especie de mapa de expresión de los 18.000 genes que podemos mapear en diferentes áreas del cerebro, no solamente normal, sino de personas con el síndrome de Down. Eso ya de por sí es una información valiosa porque pues, constituye lo que llama un Big Data. O sea, tenemos 18.000 por 58 expresiones y ya nos queda entonces simplemente aplicar técnicas bioinformáticas y simulación computacional para poder extraer todo lo que queremos. Y una de las ideas que pues ya tengo un estudiante de doctorado está terminando todo este proyecto es poder utilizar la manipulación del genoma por un aspecto que llama epigenómica, o sea, por modificación química, bien sea del DNA o por modificación química de proteínas asociadas a ese genoma. Y eso pues está siendo muy en orden del día para ciertas enfermedades que tienen en el cerebro, como el Alzheimer, que ya ha mostrado cierto grado de recuperación y por lo tanto existe una serie como de moléculas que podrían ser utilizadas como fármacos epigenómicos para enfrentar este tipo de cosas. Es como la idea que tenemos en el grupo de investigación. Con los estudios que hemos realizado hasta el momento hemos visto que efectivamente hay muchas diferencias en la parte del cerebro de individuos con síndrome de Down y personas que no tienen síndrome de Down. Específicamente hemos visto en las zonas, hemos analizado las zonas que tienen que ver con la parte cognitiva. Entonces, específicamente el hipocampo, que es muy importante para estas funciones cognitivas. Hemos visto que hay muchos genes que se expresan diferencialmente en personas que tienen este síndrome y personas que no. Una de las ideas que tenemos, y esta mañana precisamente hablaba en la reunión, es ver cómo utilizando los instrumentos genómicos y epigenómicos para poder introducir, digamos, estrategias de curación. Una de las estrategias de curación es eliminar un cromosoma extra 21. El síndrome de Down es una trisomía. Nosotros normalmente tenemos 2 cromosomas de cada par y en el caso del síndrome de Down hay uno extra del cromosoma 21 y ese hace mucha diferencia porque desbalancea todo ese red y toda esa dosis. Entonces la idea es eliminar uno de esos cromosomas para reconstituir, digamos, la homeostasis y la diploidía de esa célula y ver precisamente cuál es el efecto cuando retiramos ese cromosoma en las redes de expresión, ya si vuelven a la normalidad o no. Esa es una de las ideas que tenemos. Estamos teniendo un proyecto para eso que ya comenzó a andar y pues esperamos que en unos 2-3 años tengamos por lo menos algunas respuestas, aunque sean parciales, a esta idea. La investigación que se adelanta en Univalle es supremamente importante dentro del campo de la genómica. Sin embargo, y mientras los resultados llegan y la cura sale a flote, hay una comunidad que padece del síndrome que ha demostrado que a través de la estimulación y la terapia cognitiva y artística se pueden involucrar de manera exitosa en la sociedad. ¿Cree que para integrar a las personas con síndrome de Down es necesaria la terapia cognitiva? Es muy necesaria, aunque eso está bajo ciertas leyes y bajo cierta ética, puesto que solo las fundaciones de caridad están dispuestas a desarrollar ese tipo de actividades, ¿no? Sí, sí la creo necesaria para que ellos tengan una mejor vida en la sociedad. Yo creo que la sociedad se debe integrar a ellos, pero también creo que sí es bueno que les den una estimulación temprana respecto al lenguaje, respecto
a estímulos, ¿no? Porque ellos sufren de muchas enfermedades y creo que sí, vemos que muchas personas con síndrome de Down son matemáticos, son muy buenos en la música, entonces sí, creo que es necesaria la terapia. Yo considero que toda terapia y en especial lo que ayuda al ser humano a que esté dentro de la sociedad, como que haga parte de la sociedad, que nadie lo aísle por cualquier inconveniente que tenga en la vida, se tenga síndrome de Down o cualquier enfermedad, hay que hacerlo. Sí, claro, creo que es importante. Creo que pues hacerle falta un cromosoma, creo que están como pues son distintos y creo que para que estén dentro de la sociedad deben tener terapia. El estímulo tiene como finalidad, se crea con el objetivo de brindar habilitación y rehabilitación a niños y jóvenes con discapacidad cognitiva de la ciudad de Cali y nace por esa necesidad en esa época, se funda en 1980 como una oportunidad diferente dentro de la que crea la formación de niños y jóvenes con discapacidad, pues nace como una alternativa que es el arte y a través de la danza, la música, el teatro y las artes plásticas logramos transformar las vidas de nuestros chicos. Realmente se la di yo porque yo era artista. Entonces decidí que si yo iba a estar en esta institución, pues me gustaría que fuera artístico, como lo que para mí tenía más facilidad hacerlo por ese lado. Y segundo, porque es que nos dimos cuenta que a través del arte era mucho más fácil enseñar lectura, escritura, matemáticas. A través de una danza o unas rondas, los pelados interiorizaban mejores los conocimientos que si los cogíamos y los sentábamos en un pupitre solamente a aprender lo que le estaba enseñando la profesora. Entonces el arte definitivamente, claro, se convirtió en una herramienta y en la parte fundamental de estímulo para formar a nuestros chicos. El estímulo trabaja con niños con discapacidad cognitiva leves y moderados. No estamos enfocados en el síndrome de Down. El niño con síndrome de Down pues tiene estas condiciones también, pero para entrar al estímulo tiene que tener ciertas condiciones, pues que les guste el arte, que les guste la música o la danza o el teatro. Bueno, hay algunos que entran aquí con toda la ganas de estudiar ese tipo de cosas, pero seguramente no encuentran todos el hecho de que no todos son pintores, no todos son músicos, pero todos pasan por esa misma formación, todos pasan por todas las áreas académicas y artísticas y luego con el tiempo ellos van definiendo cuál es lo que más les gusta o les gusta todo. Pero no estamos enfocados en todas las discapacidades, solamente dirigidos a niños, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva que no tengan problemas de movilidad por el mismo trabajo que hacemos acá de formación artística, que tengan posibilidades de realmente, de que lo que hacemos aquí realmente les sirva a ellos. Creamos con los muchachos más sobresalientes, se creó la primera compañía profesional de danza y música de Colombia. Es una compañía integrada por artistas con discapacidad cognitiva que incluye síndrome de Down y jóvenes con discapacidad cognitiva desde los 15 a los 35 o 40 años. Estos jóvenes tuvieron una formación muy importante en todas las áreas y en todas se destacaron como músicos, como actores, como pintores y como bailarines. Han sido muy reconocidos sobre todo como bailarines y como músicos. Y ese proceso que tuvimos permitió que estos muchachos crecieran como seres humanos. Son personas totalmente diferentes a lo que uno podría pensar de un niño con discapacidad. Muchachos que tienen una posibilidad de social impresionante, que se han proyectado en la comunidad, que son reconocidos, que han tenido la oportunidad de viajar a Europa, a Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos. Y que lo más importante es que ese trabajo que se hizo con ellos permitió que alcanzaran un nivel muy alto de formación y sean incluidos dentro de los grupos, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, en los grupos del mundo. Por eso son invitados a festivales folclóricos que se dan en todo el mundo como un representante de Colombia, no como un grupo con discapacidad, sino como una compañía que es reconocida muchísimo y muy admirada fuera y dentro del país.
Podemos tener presentaciones cromosómicas del síndrome de Down, desde una trisomía total, o sea, un cromosoma extra, hasta parciales. Entonces, en la medida que eso sea parcial, la gravedad del déficit, la gravedad del síndrome es más baja. Entonces, por ejemplo, tenemos, y eso gracias a ciertas terapias y a ciertas, tratamientos terapéuticos, más que todo con la parte de fisioterapia y terapia ocupacional, personas que no son muy graves en términos de esa trisomía pueden llegar a ser, digámoslo así, útiles para una sociedad. Y una cosa interesante es que de alguna manera se ha visto, es una correlación poblacional, que algunos músicos y algunos matemáticos son Down. Entonces se les ha afectado una parte de ese cerebro que no involucra toda esa función matemática, toda esa función musical. Entonces eso hace que mucho más complejo el problema. Y es lo que nos fascina a nosotros. O sea, nos interesa mucho porque cada vez que vamos a un paso, tenemos que resolver otros pasos. Y yo creo que ahí tenemos para mucho rato, digámoslo así, poder trabajar. Es cierto que hay algunas personas que, a pesar de tener esa discapacidad cognitiva, hay ciertas personas que entonces se enfocan, se desarrollan otros tipos de inteligencia. Y ahí entramos entonces en que existen varios tipos de inteligencia, no solamente matemática o lógica, sino creativa, lingüística y para la música. Entonces puede que estas personas no tengan, digamos, el tipo de inteligencia para las matemáticas, pero sí desarrollan parte de inteligencia para la música. También hay personas que tienen síndrome de Down que son genios matemáticos. Entonces ellos desarrollaron mucho la parte de esa inteligencia matemática y puede que entonces otros tipos de inteligencia no estén tan desarrollados. Ahora años las familias se escondían a los niños con síndrome de Down. Hoy en día ya por fortuna las familias no los esconden y el sistema de salud sería clave en ese acompañamiento, en toda esa intervención desde la parte de terapia. Bueno, el arte es una herramienta inmejorable en la formación del ser humano, pero de hecho el principio del hombre siempre está marcada, el lenguaje fue a través de las pinturas, de los movimientos. Así que el arte, por supuesto, se nos convirtió en una herramienta muy, muy importante porque a través de la danza, de la música, del teatro, podemos mejorar condiciones de los muchachos y también es terapéutico. A través de la danza podemos mejorar el patrón cruzado, donde los muchachos aprenden a mejorar sus problemas de lateralidad, por ejemplo, por dar un ejemplo, izquierda, derecho, con el manejo de faldas y con el manejo de órdenes en el área de la danza, pues hay un manejo también que tiene que ver la locomoción y que ese trabajo, el saber que tienen que mente y cuerpo tienen que ir unidos, entonces eso permite mejorar sus reflejos, su postura, su desempeño y su desplazamiento en un escenario, pero también eso les sirve para la calle y para toda su vida. Si bien la efectividad de las terapias no está comprobada al 100% como útil para las personas con Down, hay casos muy específicos de personas con ese síndrome que han resignificado su vida a través de la danza, la pintura, la escultura. Y es que tienen una sensibilidad extrema que, bien orientada, puede ser un pilar fundamental para su rehabilitación e inclusión en la sociedad. Eso fue Eureka, nos vemos en la próxima. Chao.